Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre este tema que es muy importante para nosotros y es el tercer tema de esta serie que hemos denominado los acontecimientos de los últimos tiempos. Y este tercer tema tiene que ver con las bodas del Cordero, con las bodas de Jesús como el novio y su iglesia como la novia. Las bodas tienen mucho simbolismo y en la palabra del Señor también hay varios pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se refieren al Señor Jesucristo contrayendo matrimonio con su pueblo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas utilizaron las bodas para comunicar verdades espirituales profundas sobre la relación entre Dios y su pueblo, especialmente el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento también es usada esta figura de la boda, de la ceremonia nupcial, como la relación eterna que Cristo tendrá con su novia, la iglesia. Y hay pasajes como, por ejemplo, Oseas 1:2, a Jeremías 2:3, donde todos los profetas, o la mayoría de ellos, comparan la relación entre Dios e Israel con un matrimonio. Y en muchas ocasiones Israel es considerada como la esposa infiel que rompe los votos pactados con Dios al pueblo seguir dioses y prácticas ajenas, como por ejemplo la idolatría. Y esa infidelidad es descrita como un adulterio espiritual que causa, en cierta manera, dolor y separación entre Dios y el pueblo. Por ejemplo, en el libro de Isaías hay varios pasajes que hablan sobre eso. Les voy a dar algunos, pero por la limitación del tiempo, pues no vamos a entrar en detalle con esos pasajes, pero por ejemplo, Isaías 25:6, Isaías 62:4 y 5, y también el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 7. Estos son pasajes proféticos donde Dios promete la restauración de ese pacto, la renovación del pacto nupcial entre Dios e Israel. Y esta promesa es la restauración y reconciliación y el regocijo que trae entre Dios y su pueblo. Y es un tiempo de alegría donde Dios restaurará a Israel, a su esposa, y la bendice abundantemente. Pero en el Nuevo Testamento también habla sobre las bodas, especialmente en Efesios y también en el libro del Apocalipsis. Y habla, por ejemplo, de Apocalipsis, que es quizá los pasajes que vamos a tomar en esta noche para enseñar sobre las bodas del Cordero. Habla de que las bodas del Cordero se ubican en el calendario profético justo después del rapto y antes de la segunda venida de Cristo. Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando la iglesia es tomada en el rapto, como lo vimos en el mensaje del domingo antepasado, habrán 7 años en que la iglesia estará en las bodas del Cordero. O sea que las bodas del Cordero van a tomar lugar paralelamente con la manifestación del anticristo, con la gran tribulación, antes de la venida del Señor. Y
Apocalipsis, que es el pasaje que vamos a tomar esta noche, 19, versículos 11 al 21, nos hablan sobre este acontecimiento que es muy importante en la teología de la palabra del Señor, de la enseñanza bíblica. Y este evento marca la culminación de la redención y la unión final entre Cristo y su iglesia. Y cuando Cristo y su iglesia tienen estas bodas del Cordero, inmediatamente vendrá el retorno de Cristo para establecer su reino mileniario y ejecutar su juicio sobre sus enemigos, sobre este mundo. O sea que la ubicación de las bodas del Cordero están entre el rapto y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es un lapso de tiempo de 3 años de paz, donde el anticristo hará un pacto con las naciones y habrá paz, pero ese pacto será quebrado por medio del anticristo y vendrán 3 años y medio más de gran tribulación. Entonces, los versículos que hablan aquí en este capítulo 19, versículos 6 al 9, están las bodas del Cordero. Y de los versículos 11 al 21 está la segunda venida de Cristo. O sea que las bodas del Cordero anteceden a la segunda venida de Cristo. Y vamos en esta noche a examinar estos versículos en detalle para ver cómo se conectan dentro del flujo narrativo del libro del Apocalipsis. Y voy a dividir estos pasajes o mi enseñanza en esta hora de esta noche en varios puntos. El primer punto de nuestra enseñanza va a ser la ubicación profética de las bodas del Cordero, precisamente en este pasaje que les estoy dando, que como les dije, las bodas del Cordero se mencionan aquí en los versículos 6 al 9 y que toman lugar pues antes de la segunda venida de Cristo, que se menciona la segunda venida de Cristo, que es otro tema que vamos a hablar en otro estudio, se toma después de las bodas del Cordero. Entonces, aquí habla, y quiero que ustedes miren algunos versículos en Apocalipsis capítulo 17 y 18, se habla del juicio y destrucción de Babilonia. Por ejemplo, el capítulo 17 y 18, dos capítulos que hay acá, hablan de eso. Por ejemplo, el capítulo 17, no lo vamos a leer todo porque es bastante largo y no es el motivo de nuestro estudio. El capítulo 17 describe la visión de una mujer montada en la bestia y esa visión del capítulo 17 de Apocalipsis es identificada como Babilonia la Grande. Y este capítulo presenta la corrupción y en cierta manera el dominio de Babilonia sobre los reyes de la tierra. Y el capítulo 18 narra la caída y la destrucción precisamente de Babilonia, de los reyes, de los mercaderes, de que todos lamentan su destrucción, pero el cielo se regocija por el juicio que ha venido de parte de Dios sobre Babilonia. Entonces, primero está el rapto, luego vienen los 7 años de la última semana, la semana 70 de Daniel, pero antes de las bodas del Cordero, en el capítulo 17 y 18, se habla de la caída de Babilonia. Y luego el capítulo 19 es el que habla de las bodas del Cordero y inmediatamente de la segunda venida de Cristo. Quiero hablar brevemente sobre ese acontecimiento que antecede a las bodas del Cordero, la destrucción de Babilonia.
La antigua ciudad de Babilonia es lo que hoy nosotros llamamos Irak. Y Babilonia, pues, fue una potencia mundial conocida por su idolatría, por su opresión al pueblo de Israel y también por su riqueza. Acordémonos que fue la capital del imperio que se destacó por haber llevado cautivo al pueblo de Israel, pero también por su decadencia moral y su enemistad contra Dios y contra el pueblo del Señor. Babilonia se habla, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 1 al capítulo 5, en Isaías, capítulo 13, y también en Jeremías, los capítulos 50 y 51. ¿Qué simboliza Babilonia? Porque aquí el libro de Apocalipsis presenta de manera simbólica como un sistema mundial corrupto y opresivo que se opone a Dios y a su pueblo. Y esta Babilonia simboliza como una mujer prostituta sentada, dice, sobre muchas aguas, vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas. Y quiero que entendamos esto, mis hermanos. Aquí en esta palabra también se dice que tiene una copa de oro en la mano llena de abominaciones e inmundicias de su prostitución. Apocalipsis 17 del 1 al 5. Babilonia se ha interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es un sistema político y económico mundial. Algunos intérpretes ven a Babilonia como un símbolo de corrupción que promueve la injusticia, la idolatría, pero sobre todo la persecución religiosa contra el pueblo de Israel y contra los creyentes que se hubiesen quedado en el rapto. Hay otra interpretación de Babilonia y es que será la religión apóstata de los últimos tiempos, una religión falsa y apóstata que ha corrompido durante la historia la verdadera adoración de Dios y ha llevado a muchos al engaño durante muchos años. Muchos identifican Babilonia con el Vaticano y la idea de que el Vaticano y el Papa tienen conexiones con Babilonia, tanto simbólicas como históricas, es un tema que ha sido debatido, discutido y en algunos círculos cristianos, especialmente personas que estudian la escatología, los últimos tiempos, tratan de ver similitudes. Yo creo que es importante examinar este tema de Babilonia porque eso es lo que viene antes de las bodas del Cordero. ¿Cómo apareció Babilonia? La primera mención de Babilonia en la Biblia se encuentra en la historia de la Torre de Babel. Ustedes saben esa historia. Allá en Génesis capítulo 11, los primeros 9 versículos, donde los habitantes de la tierra, dice la escritura, que hablaban una sola lengua, y deciden construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo para hacerse un nombre y evitar ser dispersados por toda la tierra. Y la narración del Génesis 11 dice que Dios intervino, confundió las lenguas, lo que resultó en la dispersión de la humanidad, y este evento simboliza ¿qué? Simboliza la soberbia humana, simboliza la rebelión contra Dios, pero también simboliza la confusión. Tres elementos importantísimos. Y mis hermanos, estos elementos son dados como características principales de esta ciudad de Babilonia. Babilonia a menudo se utiliza en la Biblia como un símbolo de opresión, de idolatría, de rebelión contra Dios y de confusión. Y la ciudad histórica de Babilonia, con su riqueza, con su poder, con su corrupción e idolatría, se convirtió a través de los tiempos en un emblema de todo lo que se opone a la voluntad de Dios.
Y algo que me llamaba la atención cuando estaba estudiando esta parte es que hay un espíritu de confusión. La confusión de lenguas en Babel no solo dispersó la humanidad físicamente, sino que también introdujo en ese espíritu babilónico la idea de confusión, de división en la comunicación humana. Y es un sentido muy amplio y Babilonia precisamente representa eso, la confusión religiosa, la confusión espiritual, la confusión moral que aleja a las personas de la verdad de la palabra del Señor. Entonces, la idea de usar la confusión como una herramienta de control, de manipulación, se puede ver en esos sistemas corruptos a lo largo de la historia que han distorsionado la verdad para ejercer poder sobre las personas. Y en el contexto escatológico, el anticristo y Babilonia utilizan el engaño para mantener su dominio y control sobre las naciones. Algo que yo quiero que ustedes entiendan es esto. Los espíritus no mueren. Los espíritus serán cautivos en el lago de azufre y fuego, como dice Apocalipsis, al final de los tiempos. Luego esos espíritus, el espíritu babilónico, actúa en el mundo hoy en día. El espíritu de Herodes, por ejemplo, de matar los niños, actúa en la sociedad de hoy en día. El espíritu de violencia de Caín matando a su hermano Abel actúan hoy en día. Y por eso la escritura dice que ya está en el mundo el espíritu del anticristo, el espíritu que va en contra de todo lo que tiene un tinte de divino, de la verdad, de Dios. Y eso es lo que está actuando en nuestra sociedad. Hoy en día la gente está en esa confusión, en ese espíritu babilónico, tratando de ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y algo que me llama la atención acá en esta ciudad de Babilonia es que el Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 dice que la ciudad tiene 7 cabezas, que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, la que representa a Babilonia. Y esta descripción, mis hermanos, ha llevado a algunos a identificar a Babilonia con la ciudad de Roma, que es conocida históricamente como la ciudad de las 7 colinas. Entonces, el Vaticano está ubicado en Roma. Entonces se asocia, por tanto, con esta interpretación y esta es una conexión que ha sido utilizada para sugerir que al final de los tiempos el sistema religioso que ha predominado a través de la historia será pues destruido por el Señor. Hay ciertos elementos, por ejemplo, cuando ustedes visitan el Vaticano, hay ciertos elementos del vestuario y de la simbología del Vaticano que tienen muchas similitudes con los símbolos de la antigua Babilonia. Un ejemplo de esos, y pues no quiero herir susceptibilidades religiosas, si hay alguien que es católico, pues no quiero herirlo, pero mis hermanos, un ejemplo es el gorro papal, que se asemeja a la tiara de los sacerdotes babilónicos. Entonces, y en cada cosa, algo que hay en el Vaticano son muchos símbolos asociados con Babilonia. Entonces, la interpretación de Babilonia como un símbolo de confusión y rebelión contra la verdad, pues resalta en lo que el Señor dijo, de que nosotros tenemos que ser vigilantes y no dejarnos engañar por falsos profetas y maestros que enseñarían, como lo dice Mateo 7:15 y Primera de Juan 4:1,
enseñanzas erróneas. Entonces, la confusión de las lenguas allá en Babel, nace ese espíritu babilónico, ha permeado la parte religiosa. Muchas personas están en confusión, en tinieblas, y ellos no pueden ver la luz. Otra interpretación, la tercera, es que es una ciudad o es una nación específica o un gobierno que va a desempeñar un papel clave en los eventos de los últimos tiempos. Pero vayamos al tema que estamos tratando en este día, la celebración de las bodas del Cordero. Y como les dije, hay 6 versículos, Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 6, que habla que después del juicio de Babilonia hay una gran celebración en el cielo y una multitud inmensa alaba a Dios por su juicio justo contra Babilonia y por la salvación que ha traído. Y mire lo que dice estos versículos. Voy a leer versículo 1 y 2, que dice: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Hablando del juicio de Babilonia, ha condenado a la gran prostituta que con sus adulterios corrompió la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y estos versículos hacen como una especie de celebración continua y una antesala a las bodas del Cordero. La iglesia, mis hermanos, está representada como la novia y dice que se ha preparado con vestidos de lino fino. Miren lo que dice. Entonces, versículo 6 al 9. Oí lo que parecía el bullicio de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata. Los que hemos estado en la catarata del Niágara, sabemos que hay, cuando cae el agua, es un estruendo, y el retumbar de potentes truenos que exclamaban: Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Es decir, mis hermanos, en el calendario de Dios hay un día en el cual Jesús contraerá matrimonio con su novia, la iglesia. Y el día ya ha llegado. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Cuando la iglesia es raptada, la iglesia es transformada, como lo vimos en el mensaje que hablamos del rapto. Y cuando es raptada, es vestida con vestiduras resplandecientes. Y cuando la iglesia es raptada al cielo, vendrán los 7 años en los cuales se celebrará las bodas del Cordero. A la par en la tierra está sucediendo el reinado del anticristo, que, como lo hemos denominado, está dividido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Y estas bodas del Cordero se celebrarán, y luego aquí más adelante en este mismo capítulo 19 se habla de que Cristo viene con su iglesia, con su novia, con su esposa. Y por eso acá dice: ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino lo interpreta la misma escritura aquí, representa las acciones justas de los santos. Y dice: y el ángel me dijo, escribe, dichosos o bienaventurados los que han sido invitados
a la cena de las bodas del Cordero. Y esto yo quiero que ustedes le pongan mucha atención a esta parte. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. O sea que esto no es cháchara, esto es palabras verdaderas del Señor reveladas a Juan en la isla de Patmos. Entonces miremos en detalle estos versículos que son los que tienen que ver con las bodas del Cordero. Primero, el inicio del reinado. La multitud. ¿Cuál multitud? Esa multitud que se fue con el Señor. Esa multitud que recibió a Cristo en los aires. Está proclamando que Dios ha comenzado a reinar. Y este anuncio puede ser interpretado como un reconocimiento inminente de que Cristo va a venir a establecer el reino mileniario de Cristo en esta tierra. Y algo que me llama la atención y que voy a hablar más adelante es eso, esa bienaventuranza. Bienaventurados, dichosos, los que son invitados a las bodas del Cordero. Eso fue lo que el ángel declaró, subrayando la bendición y la gracia de participar en esta celebración. Mire, a una boda no todos son invitados, pero los que se fueron con el Señor fueron los bienaventurados, los dichosos, los invitados a las bodas del Cordero. Porque Cristo está celebrando, según la palabra del Señor, esas bodas nupciales con su iglesia. Pero vayamos al siguiente punto. ¿Qué significan las bodas del Cordero? Porque esto tiene un simbolismo muy especial. Este evento representa que la unión final y gloriosa entre Cristo y su iglesia. Unas bodas es precisamente para eso. Eso que estábamos hablando al principio, de que la figura de ceremonia nupcial es tanto vista como algo entre el Dios de Israel y el pueblo de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento es vista como la iglesia y el Señor Jesucristo. Y examinemos en detalle un momento su significado. A lo largo de las escrituras, mis hermanos, el matrimonio es una metáfora poderosísima para describir la relación entre Dios y su pueblo. Y en el Antiguo Testamento, como lo dijimos anteriormente, se habla de eso, como también en el Nuevo. ¿Cuál es la idea central? La idea central es que así como en un matrimonio terrenal, el esposo y la esposa se unen en una relación de amor y fidelidad, Cristo y la iglesia estarán unidos para siempre en una relación perfecta de comunión y de amor. Cristo es el novio, Él es el Cordero de Dios y su relación con la iglesia es descrita como la de un esposo con su esposa. Eso es lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, donde Pablo compara la relación de Cristo con la iglesia a la de un esposo con su esposa. Y esta metáfora resalta el amor, el compromiso, la fidelidad y la intimidad entre Cristo y su iglesia. Por eso aquí la escritura dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo. Mire qué comparación hace aquí Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó, Cristo nos ha purificado, lavándola con agua mediante la palabra. Mire, aquí hay mucho simbolismo y muchas enseñanzas que nosotros debemos extraer para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, con esas características: radiante, sin mancha, sin arruga, sin ninguna contaminación o imperfección,
sino santa y intachable. Entonces, mis hermanos, la boda del Cordero es una celebración de esta unión. La cena de las bodas es una celebración de esta unión matrimonial de Cristo con la iglesia. Y ser invitado a esta cena simboliza ser parte de aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo y que ahora tenemos una relación con el Señor y que vamos a tener una relación eterna con Él. Y este evento es una celebración de la redención y la culminación del plan de salvación de Dios para la iglesia. Y algo que veo aquí es que hay un amor incondicional. Cristo amó a la iglesia con un amor incondicional, sacrificial, porque dice, entregándose a sí mismo por ella. Ese amor, mis hermanos, es la base de cualquier relación, pero es la base de la relación entre Cristo y la iglesia. Y es el modelo para el amor entre esposos y esposas que conocen del Señor. Entonces, la entrega de Cristo en la cruz, mis hermanos, fue el acto supremo de amor. Fue el acto supremo de redención. Lo hizo por nosotros, por su iglesia. Y dice este versículo que mediante su sacrificio, Cristo la purificó, Cristo la santificó. Porque, mis hermanos, somos purificados por su sangre y santificados. La purificación de la iglesia, dice la Escritura, que fue a través del lavado con agua mediante la palabra. ¿Y eso qué significa? El lavado con agua mediante la palabra simboliza la obra regeneradora y santificadora que hace la palabra del Señor en nuestras vidas, según lo dice, por ejemplo, Juan 15:3 y Tito 3:5. Y mis hermanos, miren, hay algo que ustedes tienen que entender. La santificación es una obra que hace el Espíritu Santo. Cuando tú conoces del Señor, cuando tú recibes a Jesús, eres perdonado, pero hay un proceso continuo en el cual, como hijos, como iglesia, el Espíritu Santo nos va transformando día a día a la imagen de Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que dice, anoten este versículo, 2 Corintios 3:18. No estoy deteniéndome en estos versículos porque nos vamos a tardar un poquito más, pero anoten esos versículos. Y entonces aquí en este pasaje de Apocalipsis, la iglesia es presentada como una iglesia con varias características: radiante, una novia radiante. ¿Qué significa radiante? Implica una belleza espiritual, implica una novia resplandeciente. No es producto del esfuerzo humano, sino del trabajo transformador de Cristo en la vida de los creyentes. Y yo creo, mis amados, que el Espíritu Santo es como aquel, no sé cómo llaman ustedes a esa persona que prepara a la novia, que la viste, que la pone muy hermosa. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que debemos dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros. Que como novia que va a ser presentada a su novio, la maquille, la ponga bien hermosa. Y dice aquí la Escritura que ella está sin mancha. La iglesia es presentada sin mancha, lo cual simboliza pureza completa, una ausencia total de corrupción, de pecado. Y eso es lo que nos dice la Escritura que el Señor hace en nosotros. Sin arrugas. Es decir, la iglesia va a ser eternamente joven. La iglesia del Señor será sin arrugas. Así es de que no te preocupes, hermana, por sus arrugas. No vas a tener arruga la iglesia delante del Señor. Y esto simboliza
una juventud espiritual, una vitalidad eterna que debe tener la iglesia para el Señor Jesucristo. Lamentablemente hoy en día la iglesia se ha envejecido. Hoy en día vemos una iglesia tradicional, una iglesia que no evoluciona, una iglesia que le falta vitalidad, una iglesia llena de arrugas. Hay denominaciones, hay iglesias que están haciendo lo mismo que hacían hace 30, 40 años y se han envejecido. Pero la iglesia por la cual viene Jesús es una iglesia que no envejece. No pierde su vitalidad espiritual porque está constantemente renovada por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice 2 Corintios 4:16. Pero hay otra característica, santa, santa. Santidad, mis amados, implica estar apartados para Dios. Todo lo que es apartado para Dios es santo. Y todo lo que es santo es usado por Dios. O sea que vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor y debemos reflejar en nuestro carácter que somos esa iglesia. Los creyentes, todos los creyentes que vengan a conocer del Señor, deben ser santos, deben ser santos en su conducta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, sed santos porque Dios es santo. Pero hay otra característica, intachable. Ser intachable significa no tener fallas morales, éticas, espirituales. Es vivir nuestras vidas con integridad, de manera que nuestras vidas no den lugar a reproche, caminar en rectitud, caminar de acuerdo a esta palabra. Eso es lo que dice Filipenses 2:15. Esas son las características. La iglesia compuesta por todos los creyentes redimidos es la novia de Cristo. Es esa novia que se ha preparado con vestido de lino fino y se ha preparado para este momento con sus vestiduras limpias y resplandecientes que el Señor, yo creo que el Señor ya tiene preparadas esas vestiduras para cada uno de nosotros cuando seamos raptados y lleguemos a su presencia. Y este vestuario especial simboliza aquí las acciones justas de los santos y es una preparación que debemos nosotros tener y que debemos nosotros anhelar. Y esto destaca, mis hermanos, cómo el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, cómo el Espíritu está produciendo frutos en nosotros, cómo el Espíritu nos está santificando, cómo el Espíritu está recreando en nosotros el carácter de Jesús y nosotros estamos buscando parecernos a Cristo según el diseño que el Señor nos ha creado. Y aunque esas acciones justas de los santos son significativas, es importante reconocer que esta preparación es una obra de la gracia del Señor. Es una obra de la gracia del Señor. Él es quien concede el vestido de lino fino y el que capacita a cada uno de nosotros como creyentes para que vivamos en santidad. Y me llama la atención, como les dije anteriormente, el final de este pasaje que dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Ustedes saben que la palabra bienaventurado quiere decir benditos, dichosos, felices. Indica como un estado de privilegio, de éxtasis, de felicidad. Y dice que nosotros, si somos raptados y llevados con el Señor a las bodas del Cordero, pues vamos a estar en ese estado de felicidad. Es un privilegio, porque el mismo Señor está diciendo aquí, benditos. Habrán otros que serán salvos. Pero mis hermanos, durante la gran tribulación en esta tierra, estaremos celebrando las bodas del Cordero. Ellos no tendrán esta bienaventuranza, aunque son redimidos por el Señor. Entonces,
Los invitados a la cena de las bodas del Cordero somos dichosos, somos bendecidos, porque estamos participando de este evento celestial. Estamos acudiendo a la invitación que Dios nos ha hecho a las bodas del Cordero. Y yo creo que ser invitado a las bodas del Cordero significa tener parte en la celebración eterna del triunfo de Cristo y la redención completa de su iglesia. Y esto es una señal de restauración y de perfecta armonía entre Dios y su novia. Entonces, mis hermanos, es un privilegio que vamos a tener en las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es una antelación al reinado mileniario de Jesucristo sobre esta tierra, porque ese reinado está más adelante, en este capítulo 19. Primero están las bodas del Cordero y luego está la venida del Señor Jesucristo, que se narra en los siguientes versículos, de los versículos 11 al 21. Entonces, mis hermanos, después de este evento, Cristo y su iglesia regresan para reinar en justicia y paz, en un reinado de 1000 años, como dice la palabra del Señor, que vamos a hablar sobre ese reinado del milenio en próximos eventos o en próximas enseñanzas. Pero algo que me llama la atención, mis hermanos, en cuarto lugar de mi enseñanza esta noche, es la solemnidad, es la, ¿cómo llamaríamos? La majestuosidad de este evento. ¿Ustedes se pueden imaginar las bodas del Cordero? Podemos tratar de intentar captar ese evento celestial porque es de una magnitud sin precedentes. Estos versículos del capítulo 19 de Apocalipsis, del versículo 6 al 9, es una celebración majestuosa, gloriosa. Y yo creo que todos nosotros como creyentes deberíamos anhelar ese día, porque imagínense la presencia gloriosa de Cristo. Cristo mismo va a precedir en toda su gloria, en toda su majestad. Ese Cordero que se sacrificó por la humanidad en la cruz del Calvario y ahora está celebrando la consumación de su propia obra redentora por el pueblo del Señor. Y la iglesia, mis hermanos, imaginémonos adornados con lino fino, limpio, resplandeciente, pureza espiritual y la descripción de una gran multitud celebrando con voces de alegría, de alabanza. Si aquí cantamos en esas iglesias grandes y hay tanta exuberancia, mis hermanos, imagínense la multitud celebrando con voces de alegría y alabanza en ese momento trascendental. Es un evento donde el gozo y la plenitud de nuestra redención van a alcanzar el clímax. Y es difícil para nosotros comprender plenamente la magnitud de este evento, porque va más allá de nuestras experiencias terrenales limitadas, porque será un evento donde la realidad espiritual y la gloria celestial se manifestarán de manera tangible, visible. No será a través de este medio que no lo podemos ni tocar, no. Será en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esas bodas del Cordero, mis hermanos, es una promesa divina que el Señor nos ha dado. Es el cumplimiento de que el Señor estará de toda la historia de la redención, donde la creación caída ha sido restaurada completamente. Y dice la Escritura que Dios morará eternamente con su pueblo en Apocalipsis 21:3. Entonces, este evento quería yo compartirlo con ustedes porque es un evento muy especial.
Ya para concluir, ¿qué implicaciones prácticas podemos sacar de esta enseñanza? Creo yo que la primera de ellas, tenemos que tener una esperanza y una preparación, porque al contemplar estas bodas del Cordero, esto nos motiva a vivir con esperanza y expectativa. Esto nos llama a vivir vidas de santidad, fidelidad, de prepararnos para ese encuentro con nuestro Salvador. Pero también, en segundo lugar, nos enseña a aprender a adorar y alabar al Señor. Anticipar las bodas del Cordero nos invita a adorar a Dios con corazones agradecidos y humildes. Mire, si no te gusta adorar a Dios aquí, ¿cómo vas a adorarlo allá? Porque allá lo vas a adorar siempre. La adoración no es simplemente cantar, la adoración es reconocer el amor infinito que Dios ha tenido por nosotros. Pero en tercer lugar, otra enseñanza práctica es que debemos vivir vidas de santidad y obediencia a Dios, obediencia a esta palabra. La imagen de la novia preparándose para las bodas, yo creo que llama a nosotros los creyentes a vivir una vida de santidad y obediencia. Sabemos que estamos destinados como creyentes a vivir eternamente con Cristo. Y esta esperanza debería motivarnos a vivir de manera digna, de manera correcta, de tener acciones justas que son representadas por el lino fino con el resultado de una vida transformada por el Espíritu Santo y una vida vivida en obediencia a esta palabra del Señor. Por lo tanto, otra enseñanza, la cuarta o la quinta, tenemos que tener gratitud. Yo creo que las bodas del Cordero es un evento de gratitud. La multitud en el cielo, como lo describe Apocalipsis, exalta a Dios por su soberanía y su justicia. Y como creyentes estamos llamados a vivir en una actitud constante de gratitud al Señor, reconociendo que nuestra salvación es un regalo de Él, que nuestra participación futura en las bodas del Cordero es una obra de la gracia de Dios. Nosotros no merecemos eso, pero el Señor lo hace por su gracia. Y otra enseñanza, debemos tener esperanza y consuelo. La promesa de las bodas del Cordero nos deben ofrecer esperanza y consuelo en medio de tantas pruebas, de tantas tribulaciones, de tantos incertidumbre y enfermedad y dolor y tribulaciones que pasamos en esta vida. Tú debes de pensar esto y debes de saber que si un día estaremos con Cristo en una celebración eterna, lo que pasamos aquí es nada. Y eso nos debe dar fortaleza y perseverancia. Y esta esperanza nos ayuda a que a mantener una perspectiva eterna, recordando que nuestras luchas presentes son temporales, porque nuestro destino final es la unión gloriosa con nuestro Salvador Jesucristo. Creo yo que los cristianos debemos desarrollar esa mentalidad eterna, porque a veces estamos tan cautivados por nuestra mentalidad natural en el día a día, en las cosas, en si se dio esto, si no se dio esto, si pasó esto, si no pasó esto, pero no tenemos nuestra mente en las cosas de arriba y eso es lo que dice el Señor, que tenemos que desarrollar una mentalidad eterna, que estas cosas aquí son pasajeras, pero que lo que esperamos es eterno. Por eso, mis hermanos, en resumen, las bodas del Cordero son un evento glorioso que excede cualquier imaginación humana. Es el cumplimiento supremo de la promesa divina y va a ser la manifestación plena de la redención de Cristo y de nosotros, la unión eterna de nosotros, su iglesia, con el Señor. Recuerda eso, tu esperanza y tu destino como hijo de Dios será
pasar toda la eternidad con el Señor. Por eso los llamo a vivir en anticipación, en expectativa, en preparación para ese día glorioso, cuando Cristo venga por nosotros. Y ojalá que esto nos exhorte a vivir con una conciencia constante, porque a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que debemos crecer en santidad, en comunión con Dios, en amor hacia los demás, en esperanza de su venida. Y ojalá que aprendamos a aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria y nos preparemos para este evento glorioso, para vivir una vida abundante y fructífera en la misma presencia del Señor. Mis amados, que esta lección, que este estudio los inspire a ustedes a perseverar en su fe, sabiendo que el destino final es la celebración eterna en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué no inclinan sus rostros allí donde están y en una sencilla oración le dicen al Señor: Señor, ayúdame, yo quiero estar en las bodas del Cordero. Ayúdame, Señor, a anhelar tu venida. Maranata, ven pronto. A tener esa esperanza, a tener ese consuelo, a tener esa gratitud, a poder vivir en santidad y en obediencia, a poder, Señor, adorarte y tener una preparación sincera para cuando tú vengas por nosotros. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta palabra. Permite, Señor, que podamos estar en las bodas del Cordero. Es nuestro anhelo como novia. Permítenos desarrollar ese amor sincero, genuino, real, no religioso, sino una búsqueda sincera para que un día, Señor, podamos estar en las bodas del Cordero. Y ese día, Señor, será el día más, como tú lo dices en tu palabra, a través del ángel, dichosos, bienaventurados, felices, completos, porque tendremos el privilegio de estar en las bodas del Cordero. Que estas palabras nunca las olvidemos y que seamos, Señor, hijos e hijas que esperan tu venida, que tienen la esperanza de que muy pronto tú vienes por tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, por el aliento que nos das, y permítenos, Dios del cielo, que esta bendición sea esparcida no solamente a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, aquellos, Señor, que necesitan conocer de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad y de tu guía. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y pedimos, Señor, que tú vengas por nosotros y que podamos ir a gozarnos en tu misma presencia. En el dulce y precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.